Buen día. Mis compañeras Luz, Melanie, Araceli y su servidora Paulina Mirella somos estudiantes del tercer semestre de Psicología de la Salud en la Unison Campus Cajeme. En esta ocasión estamos presentando el proyecto final de la materia Neuroanatomía y Fisiología del Sistema Nervioso, bajo la supervisión de la maestra Grecia Guadalupe Emiliano García. En esta ocasión les hablaremos de la anatomía de la neurona. Las neuronas son células nerviosas individuales que conforman el encéfalo, y aunque éstas puedan parecer tan alejadas de la vida cotidiana, todo lo que sientes, piensas y haces empieza en estas pequeñas células, y cuyas partes son la hendidura sináptica, las dendritas, el soma, el axón, la mielina, los botones terminales y las vesículas. Así que aquí veremos su descripción de cada una de ellas y sus distintas funciones. Hablaré específicamente de dos partes que conforman la neurona, botones terminales o terminales axónicos. Los botones terminales, como se puede apreciar en esta imagen, son los que están al final del axón en forma de ramificaciones con un ensanchamiento o engrosamiento en sus puntas. Los botones terminales son la parte expresiva de la neurona. ¿Por qué? Porque secretan sustancias químicas hacia la hendidura sináptica para comunicarse con otras dendritas y también en ocasiones con el soma y el axón de las neuronas vecinas o cercanas. En cuanto a las vesículas, pues las vesículas están localizadas dentro de los botones terminales. Están cargadas por sustancias químicas, como se aprecia aquí en esta imagen. Al proceso de liberación de estas sustancias hacia la hendidura sináptica se le conoce como exocitosis. Aquí se puede apreciar en esta imagen cómo los neurotransmisores están siendo liberados en la hendidura sináptica. Una vez liberados se dirigen hacia los receptores de la célula postsináptica. Cuando un neurotransmisor ya ocupó un número suficiente de receptores, lo que origina o ocasiona es que esa membrana o esa célula postsináptica se active. Pues en resumen, las vesículas y los botones terminales están implicados en la sinapsis química. ¿Por qué? Porque los botones terminales liberan las sustancias y para comunicarse con otras neuronas postsinápticas. Pues de mi parte sería todo. Las dejo con mi siguiente compañera. El axón. El axón es una prolongación más gruesa que tiene una longitud y diámetros variables. Algunos axones pueden medir solo 0.1 milímetros, que es más o menos como el ancho de una línea de lápiz, y algunos otros se extienden 1 metro a través del sistema nervioso, como puede ser desde la base de la columna vertebral hasta el dedo gordo. Los axones son como si fueran cables eléctricos en miniatura, y su función es llevar los mensajes a través del cerebro y el sistema nervioso, llevando el potencial de acción que surge en el cono axonal hasta las terminaciones, que son los botones, ¿no? Y en conjunto, un dato curioso es que el cerebro contiene cerca de 3 millones de axones, pero estos también son vulnerables a lesiones, específicamente cuando la masa encefálica, es decir, el cerebro, se mueve como resultado de fuerzas de rotación, como por ejemplo cuando ocurre un golpe a la cabeza durante un partido de box. Y bueno, pues fuera del encéfalo también, en la médula espinal, los axones son vulnerables a corte y compresión. Estos efectos pueden dar por resultado una parálisis. ¿Pero qué tipo de parálisis? Bueno, esta parálisis ocurre cuando los axones no pueden viajar a sus metas musculares o glandulares y por lo tanto no pueden transmitir su mensaje. Muchos axones están recubiertos por una vaina de tejido graso que se llama mielina, así que no podemos hablar de los axones sin mencionarla, ya que esta vaina satisface varias funciones. En primer lugar, esta protege al axón de otras células y esto garantiza que la señal eléctrica no se disperse a las células de sus alrededores. En segunda, sirve
para aumentar la velocidad del potencial de acción, ya que un axón desmielinizado requiere 100 veces el volumen de un axón mielinizado para poder conducir el potencial de acción a la misma velocidad. La mielina es tan importante que cuando menos 10% del volumen encefálico está compuesto de los axones mielinizados. Así que el encéfalo tendría que ser 10 veces más grande para poder funcionar sin la mielina. Y esta vaina no es continua, sino que forma varios segmentos alargados. Son pequeños espacios en la mielina que ayudan a los impulsos nerviosos a moverse más rápido. Y las brechas en la vaina se conocen como nódulos de Ranvier. Estas brechas permiten que entre y que salte la energía al axón para incrementar la velocidad de la señal eléctrica. Y la materia blanca del encéfalo está formada por fascículos de axones. Y cada uno está cubierto de una vaina de mielina, cuya apariencia pues es como la de sustancia grasa de color blanco. Y como todo, una pérdida de mielina tiene consecuencias profundas. Cuando la capa de la mielina se daña, una persona puede sufrir entumecimiento, debilidad o parálisis. Y eso es lo que pasa con la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunológico ataca y destruye la mielina en el cuerpo de una persona. Muy bien, primeramente cabe mencionar que las neuronas se comunican entre sí a través de señales intercelulares y este proceso se llama sinapsis. Este proceso se logra a través de la liberación de un neurotransmisor en la hendidura sináptica. El neurotransmisor viaja a través de la brecha esta y se podría decir que habla con la célula vecina. Así que la hendidura sináptica es un espacio que se encuentra entre el botón terminal de la neurona transmisora o presináptica y la neurona receptora o postsináptica. Y este espacio extracelular es muy pequeño, ya que mide de 30 a 50 nanómetros. El concepto de dendrita se utiliza para dar nombre a una extensión protoplásmica con ramificaciones que forma parte de una célula nerviosa y le permite a ésta recibir estimulación del ámbito exterior. Las dendritas, por lo tanto, son ramificaciones terminales presentes en la neurona, que garantizan la recepción de los impulsos nerviosos que llegan de un axón correspondiente a otra. La dendrita es la porción de la neurona que recibe excitación a raíz de estímulos generados por otras células o entornos. El axón, por su parte, se encarga de distribuir dicha excitación desde el área dendrítica. Cabe resaltar que estas prolongaciones ramificadas y numerosas presentan otras extensiones más pequeñas que se conocen como espinas dendríticas, que son los sitios donde se desarrolla la sinapsis. En caso de algún trastorno en las espinas dendríticas se desarrollan problemas vinculados a la cognición. El síndrome de Down es una de las enfermedades relacionadas con la atrofia o al mal desarrollo de las prolongaciones de las dendritas. Las dendritas, cuyo citoplasma presenta mitocondrias, microtúbulos, vesículas membranosas y neurofilamentos, disponen de quimiorreceptores que reaccionan con los neurotransmisores que envían las vesículas sinápticas de las neuronas presinápticas. Esto quiere decir que las dendritas son fundamentales para la transmisión de los impulsos a través de la vía que forman las neuronas. Gracias a estudios se ha descubierto que la labor de la dendrita no se restringe únicamente a recibir y enviar señales químicas y eléctricas, sino que además crean proteínas, porque antes se creía que la única zona de la célula donde podía hacerse era el núcleo. Ahora está comprobado que también la dendrita. Esto deja en evidencia el papel fundamental de estas extensiones nerviosas en el proceso de la memoria y el aprendizaje, y convertirlas en un elemento fundamental a la hora de desencadenarse enfermedades neurodegenerativas. Esto se debe a que un mínimo error en la codificación del ARN
podría traer como consecuencia una malformación de proteínas que puede perjudicar los circuitos cerebrales que permiten el normal funcionamiento de la memoria, afectándola a esta inevitablemente. Este descubrimiento es fundamental a la hora de estudiar formas de curar o prevenir enfermedades de este tipo, como es el Alzheimer. Esta enfermedad es de tipo progresiva y aún no se conoce una forma de recuperación para ella. Se trata de una dolencia que afecta a las células nerviosas en las diferentes regiones del cerebro, causando una disfuncionalidad en el mismo, de modo tal que el individuo pierde toda capacidad para controlar sus emociones, reconocer patrones, coordinar movimientos y recordar las cosas. Dentro de las demencias es esta la más común, sobre todo en personas de una edad avanzada, y es la cuarta causa principal de muerte en los adultos. Existen otras enfermedades relacionadas con las dendritas. Muchas de ellas están vinculadas exclusivamente con las espinas dendríticas. De las que ya hemos hablado, entre las mismas se encuentran los trastornos vertebrales, tales como enfermedades en la columna vertebral, donde las desviaciones suelen ser más comunes, problemas en los huesos, donde las fracturas son las más corrientes, o incluso atrofia muscular, o problemas de diversa índole en cualquier músculo del cuerpo. Es interesante considerar que las dendritas, además de emitir sustancias, también captan sustancias provenientes del exterior, el espacio intercelular o más específicamente la hendidura sináptica. Como hemos podido ver hasta el momento, las neuronas son uno de los tipos de célula más importantes de nuestro cuerpo, ya que permiten la transmisión de información entre sus diferentes partes a través del sistema nervioso. A través de ellas se generan y transmiten una serie de impulsos bioeléctricos que permiten que podamos realizar cada una de las acciones que llevamos a cabo, tanto de manera voluntaria como involuntaria. Y tanto si nos referimos a conductas físicas como si lo hacemos de procesos cognitivos o emocionales. Pero las neuronas no son masas homogéneas. Si nos centramos en su estructura, podemos distinguir entre diferentes elementos o partes. Uno de los más importantes es el soma de la neurona o pericarión. La parte central de la neurona, el soma o pericarión, se conoce como soma en el elemento central y más importante de la célula en la que se encuentra el núcleo y de la cual se derivan sus otras partes, como prolongaciones de la primera, dendritas y axón. La forma del soma, así como su posición en relación al resto de sus componentes de la misma neurona, puede variar en gran medida dependiendo del tipo de neurona del que estamos hablando. Si bien por lo general es redondeada y grande, los somas de las neuronas configuran lo que denominamos materia gris, vinculada al procesamiento de la información nerviosa. De hecho, diferentes estructuras cerebrales de gran importancia están principalmente formadas por materia gris, tales como la propia corteza, los ganglios basales, el tálamo o el hipotálamo. Las principales partes del soma neural o pericarión podemos encontrar una gran cantidad de elementos, todos ellos de gran importancia, que participan en el buen funcionamiento de la célula y en su mantenimiento. Los principales de entre ellos son los siguientes: el núcleo, el citoplasma, citoesqueleto, cuerpo de Nissl, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, lisosomas, ribosomas y mitocondria. La función del soma o pericarión ejerce un papel fundamental. Se trata de la parte de la neurona que rige el funcionamiento y mantiene con vida esta unidad biológica, hallándose el núcleo de la célula en el que se encuentran las instrucciones genéticas presentes en el ADN. En él se encarga de producir y mantener el nivel de energía suficiente para que la célula pueda seguir funcionando. También contiene elementos que forman el citoesqueleto de la célula, así como algunos elementos que la reparan de posibles daños, como los cuerpos de Nissl. Quizá el rol más importante del soma es el hecho en el que se lleva a cabo la síntesis de la mayor parte de las proteínas que se encuentran en la neurona
y entre ellas las que se van a formar parte o van a dar inicio a la síntesis de la mayor parte de los neurotransmisores. Por último, es a partir de ello que se derivan las prolongaciones que van a recibir y enviar la información nerviosa. Se trata de la parte de la neurona que asimismo permite el procesamiento de la información nerviosa y su reacción a ella, siendo los somas de las neuronas la parte más importante a la hora de explicar cómo el funcionamiento del ser humano y cómo se rige su comportamiento. Bueno, por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado el video.